Buenas noches a todas y todos. Sean bienvenidos al tercer curso de verano de la Fundación Lauro Campos y Marieli Franco. Mi nombre es Paulo Enrique Furtado de Araújo, soy coordinador de este curso de formación y en esta edición hacemos una introducción al libro El Capital, la obra magna de Karl Marx. Este proyecto de formación es ofrecido por la Fundación Lauro Campos y Marieli Franco y cuenta con la colaboración voluntaria y militante de un grupo de profesores y profesoras, investigadoras e investigadores de renombradas instituciones brasileñas de enseñanza e investigación, profundamente comprometidas y comprometidos con la construcción de los caminos por la emancipación humana del valor. Hoy, en el encuentro de hoy de este curso de formación, estará con nosotros el profesor Leonardo Leite. Leonardo Leite es profesor adjunto de la Facultad de Economía de la Universidad Federal Fluminense, donde da clases en el área de Economía Brasileña y Desarrollo Económico. Leonardo Leite es doctor en Economía por la UFI, maestro en Desarrollo Económico por la Federal de Paraná, licenciado en Ciencias Económicas por la Federal de Viçosa. Actúa como investigador del Núcleo Interdisciplinario de Estudios e Investigaciones sobre Marx y Marxismo, NIEP-MarxUF. Integra el equipo editorial de la Secretaría de Redacción de la revista Outubro. Los principales temas de interés son los siguientes: economía brasileña, historia económica, desarrollo económico, economía política, teoría del valor y teorías del imperialismo. Leonardo va a presentar los capítulos 8 y 9 del libro primero del Capital, tratando de la jornada laboral y de los conceptos y categorías de tasa y masa de plusvalor. En este momento me gustaría saludar a todas y todos, alumnos y alumnos, profesores y profesoras, que están con nosotros en este proyecto. Hago un saludo especial al presidente de la Fundación Lauro Campos, Francisvaldo Menges, a Bernardete Menezes y a la profesora Carla Cecilia, que en las próximas clases se juntarán a nosotros. Saludo y agradezco a todo el equipo técnico que nos ayuda en el curso: André Trinidaggi, Yuri Pesecci y Adriano Trinidaggi. Este curso de formación hace parte del proyecto de construcción de los espacios políticos para la formación de nuestras y nuestros luchadores y luchadoras por una sociedad emancipada de todas las formas de alienación, explotación, patriarcalismo, racismo y otras opresiones. Aquí contribuimos para la mejor cualificación de nuestra militancia, para las duras disputas y embates que surgen en este periodo de profundización de la barbarie de la sociedad del capital. Ahora paso la palabra para mi querido amigo Kim. Kim, la palabra es tuya. Buenas noches, alumnas y alumnos, profesores y profesoras. Mi nombre es Kim Lisboa, soy miembro del PSOL, actúo aquí en la Baixada Santista, en las más diversas frentes, y coopero en la construcción de Libres, un proyecto de agroecología que busca conectar a los pequeños productores con los consumidores, generando empleo e ingresos justos, impactando directamente en 120 familias, tanto en el consumo y más de 1,000 personas indirectamente con el trabajo. Ayudo en el mandato de nuestra vereadora, Débora Camilo, recientemente electa aquí en Santos, y compongo al equipo técnico que da soporte al curso de verano de la Fundación Lauro Campos y Marieli Franco. Mi misión aquí es pasarles unos recaditos a ustedes en este sexto encuentro. El primero de ellos es que las preguntas serán hechas por el chat de YouTube y respondidas al final de la clase. El link para confirmar la presencia en la clase quedará disponible a partir de las 20:45 en la cima del chat como un mensaje fijado, para que hagas login en la plataforma de la Fundación y tu presencia será registrada automáticamente. Hay otro aviso para ustedes. La clase quedará disponible en la plataforma, sin embargo, solo tendrá certificado quien se inscribió hasta el 19 de enero. Confirmó presencia por el link en vivo a más del 75% de presencia. Para recibir los links de la clase por WhatsApp, basta mandar un hola a la Fundación que está en la descripción del video. Guardar el contacto que irás a recibir todos los informes que son pertinentes de la Fundación y también las clases a través del link. Las clases quedarán grabadas en la plataforma de la Fundación en el sitio www.laurocampos.org.br/curso. Paso la palabra a mi amigo Leo, que hablará un poco más del contenido de hoy. Muchas gracias, Paulo, Kim. Para mí es un placer inmenso estar aquí con ustedes. Es una satisfacción muy grande. Quiero agradecer la invitación
y manifestar aquí mi tremenda satisfacción en acompañar este curso y ver el compromiso que está generando con la militancia, con activistas dispersos por todo Brasil. Para mí también es un placer especial porque fui, digamos, sorteado con un capítulo maravilloso del Capital. Ustedes que están estudiando el Capital y que ya tuvieron una noción de cuán rico y denso es este libro, y Marx gastó más o menos 10 años preparando el libro 1 del Capital. Si contamos desde los Grundrisse hasta la publicación del libro 1 del Capital, hay más o menos 10 años. Entonces él hizo más o menos 3 redacciones del libro, los Grundrisse, después los manuscritos de 61 a 63, después los manuscritos del 64 al 65, hasta llegar a la versión definitiva del Capital del libro 1. Y es un libro con una construcción estética muy bien hecha. Es un libro que es pensado en los mínimos detalles, incluso en el tamaño de los capítulos. Estoy diciendo esto para decir que el capítulo de la jornada laboral, que va a ser nuestro principal tema de la clase de hoy, es uno de los mayores capítulos del libro 1. Y no es por acaso, porque tiene una importancia decisiva en el libro. Marx trae cuestiones muy contemporáneas nuestras. Trae allí por primera vez en el Capital, habla de la clase trabajadora. Hasta entonces, Marx hablaba de trabajo y después habló de fuerza de trabajo y ahora él llega a la clase trabajadora. Es la primera vez que la clase trabajadora entra en escena activamente en la exposición del texto. No significa que no estaba presente antes, pero entra en escena en la exposición a partir de este capítulo de la jornada laboral. Aparte de esto, es un capítulo que va a tratar temas fundamentales, como va a tratar del tema del Estado, va a hablar del mercado mundial. Hay una porción de asuntos muy relevantes en este capítulo. Hablará de internacionalización de la lucha de clases, en fin, hay una porción de cosas muy interesantes. Preparé esta exposición intentando enfatizar la primer parte del capítulo de la jornada laboral, que es la parte, digamos, más conceptual. Quiero entonces ser bastante cuidadoso en esta parte conceptual para que tengamos un dominio de a dónde quiere llegar Marx. Y después paso al restante del capítulo, que es una parte muy extensa en el texto, y yo retiré algunos temas que yo creo que son los más relevantes para que estudiemos. Y al final entro en el capítulo de la tasa y masa del plusvalor, que también tiene algunas cuestiones que son muy importantes. Él pone una contradicción que otros pensadores de la economía capitalista no consiguieron resolver. No en este capítulo lo logró, pero pone una contradicción que va a ser resuelta más adelante. Este curso es muy bien montada, incluso por tomar los 3 libros del Capital. Y cosas que Marx pone en este primer libro solo son resueltas en el libro 3. Una de esas contradicciones él la va a presentar en el capítulo 9 y lo voy a mencionar con ustedes y discutir con ustedes en la clase de hoy. Es un capítulo sobre la jornada laboral. Voy a presentar mis diapositivas. Solo un minuto. Imagino que ya esté apareciendo para ustedes. Entonces, lo que Marx está intentando entender aquí es la jornada laboral. O sea, ¿por qué? La primera cuestión que vamos a tener que conversar hoy, ¿por qué es que nosotros trabajamos 44 horas por semana en promedio aquí en Brasil? ¿Por qué es que nuestra legislación dice que son 44 horas? ¿Por qué son 44 y no son 60? Y no son 20.
¿Qué define, qué determina que nuestra jornada de trabajo sea de 44, que en otros países sea de 38, que en otros países sea 58? ¿Qué explica eso? Esa es la cuestión llave del texto, porque hasta aquí está hablando de trabajo todo el tiempo, prácticamente, de la relación dialéctica contradictoria entre trabajo y capital, que empieza desde la exposición de la mercancía, como hablaré de aquí a un poco. Pero él habla del trabajo, habla de la fuerza de trabajo, y ahora es el momento de que hablemos del local, donde concretamente ocurre la explotación. O sea, es el capítulo, digamos, en el que la explotación aparece de forma más bruta, de forma más cruda, de la forma más desvelada, de la forma más sin muchas cortinas. Está ahí, la explotación va a parecer viva para nosotros. ¿Y qué es lo que por dónde es que nosotros ya pasamos? He seguido el curso desde el inicio y ya recorrimos una parte importante del argumento del libro. Nuestro camino hasta aquí, hasta nuestro capítulo de la jornada de trabajo, que está dentro de la tercera sección del libro, llamada Producción del Plusvalor Absoluto. Y aquí solo un paréntesis. Yo digo plusvalor, pero podría decir plusvalía. Plusvalor es un sinónimo de plusvalía. Plusvalía es un concepto que fue mucho más difundido, pero las traducciones recientes de la obra de Marx incorporaron el concepto de plusvalor, lo que yo considero más adecuado, porque es valor y plusvalor. Pero es el sinónimo de plusvalía, así que siempre que yo diga plusvalor me estoy refiriendo a plusvalía. Entonces empezamos en la sección 1 hablando de mercancía y dinero, y allí quedó claro que la mercancía es valor y valor de uso. La mercancía, yo estoy trayendo nuestro camino hasta aquí porque es muy importante para entender el argumento de la jornada laboral. La mercancía es valor y valor de uso. La mercancía satisface necesidades, por lo tanto tiene una utilidad, tiene un valor de uso y la mercancía tiene un valor. El valor se expresa en el valor de cambio. Se presenta como valor de cambio. El valor es trabajo humano. El valor es un trabajo humano abstraído de sus cualidades concretas. Entonces es un trabajo humano abstracto. ¿Cómo medimos la cantidad de trabajo abstracto incorporado en cada mercancía? Por lo que Marx llama de tiempo de trabajo socialmente necesario. Entonces la mercancía es valor y valor de uso. Y se mide la cantidad de valor por el tiempo de trabajo socialmente necesario para producir aquella mercancía. La mercancía, ese valor, se expresa en dinero, se expresa monetariamente. Esa es una cuestión también bastante importante a lo que vamos a entrar enseguida. Y una vez platicado sobre esto, llegamos en la sección 2 del capítulo 4 sobre el capital. Entonces, si mercancía es valor que se expresa monetariamente en dinero, en cantidad de dinero, existe una dinámica propia de nuestra sociedad que es que el valor tiene una tendencia a valorizarse. El valor se valoriza, tiene un movimiento desmedido, incontrolable, y el nombre que Marx le da a esta relación social, a través de la cual el valor se valoriza, el valor crece a lo largo del tiempo, es el capital. Entonces, el capital es valor que se valoriza, capital es valor en movimiento. Capital no es una máquina parada, capital no es una fábrica parada, capital es una fábrica con fuerza de trabajo en movimiento, produciendo cosas, colocando cosas en venta, contratando personas. Ese es el capital, esa relación, ese movimiento. Es un movimiento que ocurre a lo largo del tiempo y en el espacio.
El capital se va esparciendo, va conquistando todas las... se va expandiendo por todas las fronteras posibles. Pero, ¿cómo es que ese movimiento sucede? Ese movimiento sucede cuando el capital se alimenta, cuando el capital gana combustible. Ese combustible genera ese movimiento. ¿Y cuál es el combustible? ¿Cuál es el alimento del capital? Trabajo humano. Entonces el capital se alimenta de trabajo humano. O sea, en otras palabras, es la fuerza de trabajo la que produce una cantidad de valor. Parte de esa cantidad es apropiada gratuitamente por el capital. Entonces el capital se consigue mover cuando se alimenta de una parte del valor producido por los trabajadores en el proceso de producción. O sea, los trabajadores transfieren valor gratuitamente al capital. Los trabajadores reciben su salario y con ese salario logran comprar las cosas necesarias para nuestra propia sobrevivencia. Pero aparte del salario generamos un valor a más, el plusvalor. Entonces, el plusvalor es el alimento, es lo que hace que el capital se mueva, tanto en el tiempo, creciendo incontrolablemente, cuanto en el espacio, explayándose incontrolablemente. Pues bien, aquí es que nos encontramos. Si el capital es ese movimiento desmedido, ese movimiento incontrolable, alimentándose de trabajo humano, ¿cómo es que el capital consigue expandir, producir más plusvalor? O sea, si existe esa dinámica incontrolable, Marx usa la expresión de que el capital es un sujeto automático, o sea, un sujeto automático, un sujeto, por lo tanto, dotado, que detiene una autonomía, pero al mismo tiempo es autónomo, es una cosa que hace cosas repetidas a lo largo del tiempo. Entonces, eso ocurre, entonces existe una tendencia a la búsqueda cada vez mayor por plusvalor. Y la producción de ese plusvalor ocurre de dos formas diferentes. Ocurre de una forma que Marx llama de forma absoluta, que es la producción del plusvalor absoluto, y de una forma relativa. La producción del plusvalor relativo es el tema de la clase que viene, el jueves. Hoy nosotros nos quedaremos en un aspecto del plusvalor absoluto, que es la jornada laboral, que es el tema principal de esta nuestra clase de hoy. Pues bien, entonces es aquí que estamos y es importante entender cómo llegamos aquí para poder comprender la riqueza que Marx trae a esta discusión. Marx empieza la discusión de la jornada laboral de la siguiente forma. La jornada laboral tiene límites. Nosotros hoy trabajamos en la credencial de trabajo, hoy es firmada 8 horas por día. Podemos tener horas extras, trabajar más tiempo o menos tiempo de acuerdo con el contrato, pero tiene límites. ¿Cómo se definen esos límites? ¿Cómo se define un límite mínimo, un límite máximo y cómo se define una reglamentación para eso? El presupuesto que él va a adoptar, y es el presupuesto que recorre a lo largo del capital entero, es que la fuerza de trabajo es comprada y vendida por su valor. O sea, la fuerza de trabajo, aquello que los trabajadores ceden, que los trabajadores son obligados a vender, y son obligados porque si no la venden no tienen cómo sobrevivir. Entonces, los trabajadores venden su fuerza de trabajo por su valor. O sea, el salario que yo recibo equivale al valor de la mercancía que estoy vendiendo. Vimos en el capítulo 1 que el valor de cualquier mercancía es el tiempo de trabajo necesario para su producción, el tiempo de trabajo socialmente necesario, el tiempo promedio de trabajo necesario para la producción de la mercancía. Ese es el valor de cualquier cosa. Es el valor de estos lentes, el valor de esta computadora, el valor de cualquier cosa es definido por el tiempo.
Y al mismo tiempo, la mercancía, la fuerza de trabajo, es una mercancía. La mercancía, fuerza de trabajo, también tiene un valor. Y el valor de la mercancía, fuerza de trabajo, también es el tiempo de trabajo necesario para la producción de esa mercancía. Entonces, ustedes se pueden preguntar, ¿pero cómo es que se produce fuerza de trabajo? Diariamente, cuando llego a mi local de trabajo, yo entrego mi mercancía a mi empleador, a mi patrón, al capitalista que me contrató. La entrego, pero para entregar mi mercancía necesita estar lista. ¿Y cómo es que esa mercancía está lista? Necesito estar vivo, necesito estar en condiciones de trabajar, necesito haber tomado café en la mañana, necesito haber tomado una conducción, necesito estar vestido, necesito estar en buen estado. En fin, hay una serie de elementos necesarios para que nosotros podamos vender nuestra fuerza de trabajo. Es eso de lo que se trata. Entonces, el valor de la fuerza de trabajo es el tiempo de trabajo necesario para que nosotros, seres humanos, en cuanto trabajadores, para que nos reproduzcamos. Es de eso de lo que se trata. Entonces, es de eso que Marx llamará el tiempo que nosotros gastamos para comprar mercancías necesarias para nuestra sobrevivencia. El tiempo que equivale a nuestra producción es lo que él llama de trabajo necesario. Entonces, trabajo necesario es el trabajo necesario para que nosotros mantengamos a la venta la fuerza de trabajo a lo largo del tiempo. Entonces, incluye una serie de factores que mencionaré adelante. Entonces, solo quería dejar claro ese aspecto que ya fue trabajado en un capítulo anterior, pero es decisivo para entender lo que Marx está apuntando. El trabajo necesario es una magnitud dada. O sea, si el valor de la fuerza de trabajo es definido por la cantidad de cosas que necesito consumir, eso es dado, eso no cambia, eso está dado. Eso está dado incluso al nivel medio de productividad. Si las cosas se hacen más baratas con el tiempo, el valor de la fuerza de trabajo puede disminuir, pero no es eso lo que consideramos aquí. Lo que consideramos es que ese valor es una magnitud dada. Entonces, ¿cuáles son los límites de la jornada de trabajo? Aquí Marx, al inicio de la exposición de él, presenta 3 jornadas laborales distintas. En la primera, en realidad, él da otro tipo de ejemplo. Si no me engaño, son 7, 9 y 12 horas. Yo coloqué aquí una primera jornada de 8, una segunda de 10 y una tercera de 12 horas por día. Entonces, 3 personas diferentes trabajan en estas 3 jornadas laborales. En las 3 jornadas, el trabajo necesario es el mismo, porque el trabajo necesario es una magnitud dada. Depende del valor de las cosas que necesitamos comprar y esas cosas están dadas. Lo que varía es el tiempo de trabajo aparte del tiempo de trabajo necesario, que es el tiempo de trabajo. En la primera traducción al portugués se llamaba tiempo de trabajo excedente, pero ahora, que es la forma también correcta, es el plus trabajo. O sea, la jornada laboral se descompone en trabajo necesario y plus trabajo. La distancia aquí, AB, entre A y B, representa el tiempo de trabajo necesario. O sea, en otras palabras, está siendo bastante directo aquí. Si no hubiera la distancia B y C, esa otra parte de la jornada laboral, lograríamos sobrevivir trabajando 6 horas por día. Es eso que el ejemplo está diciendo. Con esas 6 horas logramos sobrevivir y mantener nuestra fuerza de trabajo reproduciéndose a lo largo del tiempo. Pero en el capitalismo existe, no solo en el capitalismo, pero también en el capitalismo, existe un plus trabajo, porque los trabajadores son libres de los medios de producción. Nosotros no tenemos los medios de producción para producir las cosas para mantener nuestra propia sobrevivencia. Vendemos nuestra fuerza de trabajo y a cambio ofrecemos un plus trabajo a nuestro empleador. Y aquí ofrece, pueda tal vez dar una impresión equivocada. Somos coaccionados a ofrecer. Sería una expresión mejor.
Entonces, vean, existe el tiempo de trabajo necesario y existe el tiempo del plus trabajo. Ese plus trabajo entonces es el tiempo en el que nosotros direccionamos a nuestro empleador. Y la relación entre el plus trabajo y el trabajo necesario nos dice cuál es la tasa de plusvalor que ustedes estudiaron en el capítulo anterior. Entonces, una forma de representar la tasa de plusvalor es cuánto ofrecemos al capitalista dividido por el tiempo en el que producimos las cosas necesarias a nuestra propia sobrevivencia. Y aquí tal vez quede demasiado abstracto. Tal vez el ejemplo más claro hoy en día sea el del Uber. El Uber automáticamente, cada viaje que él hace, cede 25% para la aplicación. Entonces, en cada viaje está allí, ya es subtraído ese plus trabajo automáticamente. Entonces, si el Uber trabaja 10 horas por día, 2 horas y media él trabajó para otra persona. Es el plus trabajo que él dirigió a la aplicación. Entonces, es de eso de lo que estamos hablando aquí. Entonces, esa es una forma de ver la explotación. La jornada laboral, entonces, esa es una expresión que está en el texto, es indeterminable. Puede ser determinada, pero es realmente indeterminada. Piensen, si nosotros enlistamos anteriormente 3 jornadas laborales, una de 8, una de 10 y una de 12, puede ser determinada cuantitativamente. Nosotros sabemos cuando vendemos nuestra fuerza de trabajo, ponemos en el contrato, voy a trabajar 44 horas, voy a trabajar 40 horas, voy a trabajar. Si bien que ahora después de la reforma laboral hay una serie de flexibilizaciones que eso cada vez queda más indeterminado. Pero vean, hay un límite mínimo. El límite mínimo de la jornada es el tiempo de trabajo necesario. O sea, nosotros vamos a trabajar lo mínimo para nuestra propia sobrevivencia. Vamos a trabajar para conseguir tener acceso a las mercancías que satisfacen nuestra propia sobrevivencia, la reproducción de nuestra fuerza de trabajo. Ese es el límite mínimo. Pero ¿cuál es el límite máximo? ¿Qué es lo máximo que la fuerza de trabajo logra ofrecer de jornada laboral? El límite máximo es un límite de naturaleza muy elástica, dice Marx. Y aquí es una explicación muy pertinente. Él va a decir, el límite máximo primero tiene un límite físico. No logramos trabajar 24 horas por día. Listo, trabajamos menos que eso. ¿Por qué? Porque necesitamos alimentarnos, necesitamos vestirnos, necesitamos dormir. Básicamente hay límites físicos. Sin eso, la fuerza de trabajo no logra mantener la reproducción, la venta de su fuerza de trabajo en adelante. Entonces hay un límite físico. Pero aparte de eso, existen los límites que Marx dice de límites morales de la jornada laboral. O sea, son límites que satisfacen nuestras necesidades sociales y espirituales. Marx menciona que, dado el nivel de desarrollo de una determinada sociedad, podemos incorporar o retirar esos límites morales. ¿Qué estoy queriendo decir aquí? Nuestra vida se divide en vida de trabajo, el tiempo que nosotros trabajamos, y nuestra vida también debe dividirse en tiempo para nuestra sobrevivencia física, pero también para nuestra sobrevivencia social, espiritual, etcétera, etcétera. Y allí el cuánto que tiene que ser incorporado como un límite, yo no trabajo a partir de aquí, eso depende de cada sociedad, cada época, y es posible verificar eso y Marx lo va a presentar. Pero primero una cuestión muy importante es percibir esto. El límite máximo, podemos trabajar lo máximo no solo físicamente, sino que también hay atributos sociales que determinan lo máximo que podemos trabajar. Esa es una cuestión muy importante para que nosotros lo entendamos.
Eso diferencia a Marx de otros teóricos anteriores a él, como Ricardo, que, en fin, no entraré en este aspecto aquí, pero que daba un carácter, un sentido fisiológico a esa reproducción de la fuerza de trabajo. Marx no, él incorpora ese límite, existe un límite fisiológico, pero también existe un límite moral. Para que tal vez quede más claro lo que estoy queriendo decir aquí, hoy en día, y eso va a variar de cada fracción de la clase trabajadora, o sea, hay determinadas fracciones de la clase trabajadora que necesita tener acceso a determinado conjunto de cosas que en el pasado no eran nuestro derecho. Entonces aquí hay un aspecto muy importante que veremos aquí de aquí a poco, cómo es que Marx desdobla esa cuestión. Bueno, entonces es importante percibir lo siguiente. Esto es una contradicción y Marx hace eso en varios momentos de su exposición. Él pone una contradicción. La jornada de trabajo es determinable, por lo tanto puede ser determinada cuantitativamente, pero es indeterminada. Y entonces, ¿cómo resolver esa contradicción? Eso es lo que hace en varios momentos. Al final del capítulo del dinero, él pone una contradicción que es resuelta con la entrada del capital en el capítulo siguiente, y ahora él pone otra contradicción. Es determinable, pero es indeterminada. Entonces, ¿cómo resolver esa contradicción? O sea, ¿cómo se determina la jornada laboral? ¿Cómo es que puede ser determinada? Y aquí Marx entra en un argumento muy rico del capítulo, que es la de la dialéctica entre valor y valor de uso de la fuerza de trabajo. Existe una contradicción aquí. Si la mercancía es fuerza de trabajo, pertenece al capitalista, el capitalista tiene derecho a usarla como quiera. El capitalista contrató la fuerza de trabajo y por lo tanto tiene el derecho de hacer al trabajador trabajar para él durante un día. Y como a él le pertenece el valor de uso, el capitalista va a querer usufructuar al máximo esa mercancía. Perciban, igual que cuando compramos una barra de chocolate y queremos usufructuar al máximo hasta lamer la envoltura. Eso es lo que el capitalista quiere hacer con la fuerza de trabajo, quiere usufructuar al máximo. ¿Por qué compró esa mercancía o contrató esa mercancía en el mercado de trabajo? Entonces ese es un punto. Pero, ¿qué es una jornada laboral? Esa es la expresión de Marx. Claro, menos que un día natural de vida. Pero ¿cuánto menos? ¿Cuánto se determina? ¿Por cuánto es que nosotros vendemos nuestra fuerza de trabajo? ¿Cuántas horas por día? Y aquí es una expresión que está en Marx que me gustaría leer con ustedes, porque es una expresión muy citada, muy rica. Marx dice lo siguiente, abre comillas, el capital es trabajo muerto, que, como un vampiro, vive apenas de la succión de trabajo vivo, y vive más cuanto más trabajo chupa. Es aquello que dije al inicio, el capital se mueve y necesita alimento para moverse. El alimento es trabajo humano y en ese caso trabajo vivo. El trabajador allí está operando los medios de producción. El tiempo durante el cual el trabajador trabaja es el tiempo durante el cual el capitalista consume la fuerza de trabajo que compró del trabajador. Si el trabajador, si éste consume su tiempo disponible para sí mismo, él roba al capitalista. O sea, si el capitalista contrató al trabajador para trabajar durante tantas horas y el trabajador no trabaja, él roba al capitalista. El capitalista se apoya, por lo tanto, en la ley del intercambio de mercancías, como cualquier otro comprador. Él busca quitarle el mayor provecho posible al valor de uso de su mercancía. El capitalista contrató al trabajador y a partir de ahí va a intentar chupar al trabajador lo máximo posible dentro de los límites de la jornada laboral. Ahora, ¿cuáles son esos límites? Esa es la cuestión que todavía no está resuelta. Pero el punto que quería enfatizar aquí es el siguiente. El capitalista se apoya en la ley del intercambio de mercancías. ¿Qué es lo que Marx está queriendo decir con eso?
El capitalista se apoya direito burguês. en el Ou seja, derecho o capitalista burgués. se apoia O sea, el capitalista se apoya en numa una ideia idea difundida de que quem compra difundida uma coisa tem direito a utilizar essa de coisa. que quien compra una cosa tiene el Em derecho a outras utilizar esa palavras, cosa. tem En um otras meme que palabras, circula por hay aí, un que é o meme tal que do meme circula do por burguês ahí, que es el safado. meme del burgués Ah, travieso. esse é o burguês safado, não sei o Ese quê. es Não el sei se burgués vocês já viram, se travieso, não no sé viram, qué. vão No se sé si ya deparar lo com ele em vieron, alguma pero si rede no lo social. vieron, se lo O que que van a Marx está deparar por falando ahí en aqui? alguna red social. O burguês ¿Qué ele está não precisa ser diciendo Marx safado. aquí? El A burgués no safadeza necesita ser travieso. La é travesura relevante no para es entender a relevante para exploração. entender la A explotación. exploração vai La acontecer no explotación va a capitalismo suceder en el pela própria capitalismo lei da por troca de la propia ley mercadorias, del que é intercambio de socialmente mercancías, que aceita. es É a lei da socialmente troca que fala aceptada. que eu Es posso la ley del utilizar intercambio que dice de que yo puedo acordo se eu utilizar comprei. de Se eu comprei é acuerdo meu, eu posso si utilizar. lo É isso compré. que Si se lo compré, lo trata. puedo Então, utilizar. não é Es de eso de lo que nenhuma se trata. a Entonces, exploração não é nenhum no es ni distúrbio una, la explotación no es ni un individual, não disturbio é nenhuma individual, no safadeza, es não é ni una nenhuma. travesura, A no exploração, es la ela explotación faz parte, ela hace parte, está contenida está contida na nossa forma de en nuestra sociabilidade forma padrão de e a gente entende sociabilidad isso patrón como y normal, nosotros como entendemos natural. eso como normal, como Entendemos natural. isso como natural, não que Entendemos seja eso como natural. natural, Bom, no que sea natural. muito bem. Bueno, muy bien. Então, o capitalista, Entonces, el ele capitalista exige o valor de uso da exige força de el valor de trabalho. uso de la fuerza de trabajo. Mas, e aí isso é uma Pero, expressão do y Marx, esto es una eis que expresión de de Marx, repente ergue-se a voz aquí do que de trabalhador, repente se que yergue estava la voz del calado no trabajador, frenesi do que estaba processo de callada en el produção. frenesí del Ou seja, proceso de producción. Marx aqui ele O fala o sea, seguinte, olha, o Marx capitalista aquí dice quer lo siguiente, el usufruir capitalista quiere usufructuar o dia de trabalho do trabalhador o del máximo trabajo possível, del porque ele pagou por trabajador lo isso. máximo posible, Mas, pero e aí ele y põe uma allí él longa pone un passagem como largo se fosse um pasaje manifesto como si fuese un de um manifiesto conjunto de de un trabalhadores, conjunto de qual os trabajadores trabalhadores en el exigem cual los trabajadores o exigen el fim fin de de jornadas jornadas extenuantes, extenuantes, exigem exigen que lo que Marx chama de Marx jornada llama normal. de E ele jornadas encerra normales. essa longa Y él passagem, que é um encierra trecho este muito largo bonito, pasaje que falando o está en el seguinte, texto que essa diciendo como lo se fossem os siguiente, trabalhadores como si fuesen los entrando em cena. trabajadores E os entrando en trabalhadores falam escena. assim, Y los trabajadores exijo a dicen así, jornada normal, exijo la jornada pois normal, exijo o valor pues da minha exijo mi mercadoria, mercancía, como qualquer outro vendedor. como Ou cualquier otro seja, e vendedor. aqui é a O contradição sea, entre o y aquí es valor la e o valor de contradicción uso. entre el O valor y el capitalista valor de exige o uso. valor El de uso. capitalista exige el O valor de trabalhador uso. exige o valor. El Ah, trabajador tudo exige bem. el valor. Você vai Tú comprar minha vas a mercadoria, comprar mas mi pague mercancía, pelo valor. pero págala por el E o valor. valor da minha mercadoria é o Y tempo el valor de necessário mi para eu mercancía es el sobreviver. tiempo O que necesario os para que yo trabalhadores estão sobreviva. falando? Olha, ¿Qué es lo que nós los não vamos trabajadores están aceitar diciendo? aqui Mira, nosotros no jornadas de vamos a trabalho de aceptar 18 jornadas horas por dia, laborales de porque 18 essa horas por jornada de día, trabalho porque esa jornada laboral não no repone repõe as condições da las minha condiciones de sobrevivência. mi Com sobrevivencia. jornadas de trabalho de 18 Con horas por jornadas dia, laborales de a 18 gente horas por vai día, morrer nos vamos a em poucos morir anos en trabalhando. pocos años trabajando. O argumento de Marx El ele está argumento contido aquí de Marx está em uma contenido, série de tiene una relatos serie de relatos de fiscales de contratos de laborales, fiscais de contratos trabalhistas, fiscais do fiscales trabalho na del Inglaterra do trabajo século en la XIX. Inglaterra del siglo E Marx XIX. traz uma Y Marx série de trae una exemplos serie de de trabalho ejemplos de trabajo infantil. de... É Es por por isso que a foto que está eso no primeiro que la slide foto que está en la é uma primera foto de uma mão diapositiva es la infantil foto de una segurando uma mano infantil ferramenta. tomando una herramienta. Es E aquello que aí Marx va a é decir, aquela que Marx vai falar daqui a pouco, a orgia do capital. la Os orgía del trabalhadores, eles capital. reivindicam Entonces uma los jornada trabajadores normal porque eles reivindican querem que una o jornada valor normal da porque ellos mercadoria quieren que que eles el estão vendendo valor de la seja mercancía que están vendiendo o valor seja sea realizado no valor. realizado Bom, então en o el que a gente valor. tem aqui? O Bueno, comprador, entonces, ¿qué tenemos que aquí? é o El comprador, capitalista, que es el exigindo o capitalista, valor de uso, exigiendo el valor de sugar ao uso, máximo. O chuparlo vendedor, al o máximo. El trabalhador, vendedor, el exigindo trabajador, que exigiendo que se se respeite o respete el valor. valor. Portanto, se respeite Por uma lo jornada tanto, que se normal. respete Portanto, una se jornada normal. Por mantém lo ao tanto, que longo se do tempo mantenga a lo as largo del condições tiempo para a las sobrevivência condiciones para la sobrevivencia de esa dessa fuerza força de de trabalho. trabajo. Então, a gente tem o direito do comprador de um Entonces lado, tenemos el o derecho del direito do comprador de un vendedor lado y el do outro derecho lado. del vendedor Temos del otro uma lado. Tenemos disputa. una Eu disputa. não usei a palavra No luta de usé la classes até palabra agora, lucha mas de é disso que clases se hasta trata. ahora, Tem pero es de uma eso de lo que classe se trata. exigindo Hay una cada clase vez exigiendo mais cada tempo de vez trabalho, más uma outra
tiempos de trabajo y otra clase exigiendo respeto en la ley del intercambio de la mercancía. Entonces es el derecho de uno contra el derecho de otro. Y también en un pasaje muy importante del texto, Marx dice lo siguiente: se tiene aquí, por lo tanto, una antinomia, un derecho contra otro derecho, ambos igualmente apoyados en la ley del intercambio de mercancías. Entre derechos iguales, quien decide es la fuerza. Y así, la reglamentación de la jornada laboral se presenta en la historia de la producción capitalista como una lucha alrededor de los límites de la jornada de trabajo, una lucha entre el conjunto de los capitalistas, esto es la clase capitalista, y el conjunto de los trabajadores, esto es la clase trabajadora. Es la primera vez en el texto que Marx presenta la lucha de clases. O sea, la lucha de clases es una batalla a través de la cual se establecen los límites de la jornada laboral. Esta es la síntesis de aquella contradicción. O sea, es la resolución de aquella contradicción, que la jornada de trabajo es determinable e indeterminada. Aquí Marx dice, bueno, esta contradicción es real. ¿Cómo es resuelta? Con la lucha de clases. Ese es el punto. Es por esto que este es un capítulo en el que se dice que es el capítulo de la lucha de clases, que él lo pone en primer plano. Y vean, aquí hay un concepto de clase, que es el concepto más simple posible. Clase es el conjunto, o sea, la clase capitalista es el conjunto de los capitalistas y la clase trabajadora es el conjunto de los trabajadores. ¿Quiénes son trabajadores aquí? ¿Quién vende la mercancía a fuerza de trabajo? Listo, entonces hay uno que compra y otro que vende. Los trabajadores, entonces, ellos venden mercancía a fuerza de trabajo para comprar mercancías para la propia sobrevivencia. Entonces, no tiene nada que ver la lucha de clases aquí en Marx con trabajadores de fábricas, trabajadores de un sector específico. Los trabajadores son la parcela de la sociedad que vende o que es obligada socialmente a vender su fuerza de trabajo. Es básicamente eso lo que Marx está tratando aquí. Y él solo va a volver a hablar de la clase trabajadora en el libro, en el capítulo 23, que estén atentos a eso cuando lleguen allá. Y vean que cuando lleguen al capítulo 23 sobre la ley general de la acumulación, Marx va a utilizar esa misma noción que él utilizó aquí. Bueno, muy bien. Esa era la primera parte de la presentación. Espero que haya quedado claro lo que Marx está queriendo decir. Espero que haya quedado visible para todos lo que Marx está diciendo sobre cómo se determina la jornada laboral. Hay unas cuestiones aquí y ya estoy viendo que hay algunas cuestiones de ustedes interesantísimas. Entonces vamos a intentar avanzar para que podamos encerrar y abrir nuestra plática. Bueno, de aquí en adelante entro en la parte de la historia, digamos, de la reglamentación de la jornada de trabajo. Voy a tratar de traer solo unos puntos específicos porque si no sería una clase inmensa. Yo recomiendo fuertemente que ustedes lean este capítulo. Por más largo que pueda ser, tiene cosas maravillosas adentro. Tal vez los pasajes más citados de Marx en varios foros sean pasajes de estos capítulos. Muchas veces fuera de contexto, pero por eso es importante entenderlos. Bueno, aquí entramos en el tema de la avidez por plus trabajo, o sea, avidez del capital por la explotación. Bueno, y entonces es lo siguiente, la primera cuestión. El capital no inventó el plus trabajo. La explotación no es específica de nuestra forma de sociedad que nosotros llamamos de capitalismo. En formas antiguas de sociedad también existía explotación, lo que es evidente. No necesito entrar en detalles aquí, es solo que hablemos de la esclavitud, una explotación brutal de la sociedad feudal,
donde había la corvea, en fin, cualquier forma de sociedad en donde haya una distinción entre clases, es muy evidente que aparezca el plus trabajo o la explotación. Pero ¿qué es lo típico del capitalismo? Si no es la explotación lo que es específico, ¿qué es específico del capitalismo? Lo que es típico del capitalismo es la ocultación del plus trabajo. Este es el punto. Parece que cuando los trabajadores venden su fuerza de trabajo y van al mercado de trabajo, ellos van voluntariamente. No hay nadie con un látigo por detrás del trabajador para que él venda su fuerza de trabajo. Nadie obliga a nadie a ir a la fila a dejar la credencial de trabajo en un determinado local. La persona va voluntariamente. Y entonces, si la persona va voluntariamente, va porque quiso y es evidente porque necesita sobrevivir. Parece que hay una relación, digamos, una relación que no tiene explotación. O sea, una relación en que estoy trabajando, a cambio recibo mi salario. El capitalista recibe por el derecho que él tiene las máquinas, etcétera. Vamos a hablar sobre eso de aquí a poco, que es una noción burguesa de ingresos, lo que voy a decir adelante. Entonces parece que no es claro. Nosotros vemos el supermercado, vemos al Uber trabajando, vemos una fábrica de tubos PVC, vemos cualquier local de trabajo y es difícil ver el plus trabajo. Está oculto porque es resultado de una interacción mercantil. El capital compró, él contrató, estableció en la legislación el contrato de trabajo, etcétera, y está usufructuando aquella mercancía. Entonces es diferente de la corvea de la Edad Media, de sociedades más antiguas. Porque en la corvea, por ejemplo, el trabajador vivía en la tierra y 2 o 3 días por semana eran días que él trabajaba en la tierra del Señor o del boyar, que es la expresión que Marx usa en este contexto. Entonces está claro, si 5 días por semana los tengo para mí y 2 días de trabajo en la tierra de otro, es claro que eso es una explotación. El trabajo esclavo ni se diga. Él no recibe nada a cambio. En el capitalismo, los trabajadores reciben en cambio salarios y la cosa se confunde, no queda claro. El capital pone un velo en la relación, oculta esa explotación. Y esto es lo que es específico del capitalismo. Y entonces, al contrario de la corvea, por ejemplo, en que el trabajador transfiere 2 días, 3 días por semana, y solo en aquellos días es que ocurre la explotación, en el capitalismo, y esta es una expresión de Marx en este texto, los pequeños momentos son los elementos que forman la ganancia. En cada fracción de tiempo hay plus trabajo y trabajo necesario. Si el trabajador trabaja 10 horas al día, una parte es plus trabajo y una parte es trabajo necesario. Si en estas 10 horas yo tomo 1 minuto, en ese minuto hay plus trabajo y trabajo necesario. Los pequeños momentos son los elementos que forman la ganancia. La ganancia no está en los últimos 2 días de la semana en que el capitalista quita la ganancia. No, por cada micromomento la ganancia es formada. Vean, la ganancia es expresión monetaria del plusvalor. El plusvalor es la expresión en valor del plus trabajo. Entonces, cuando hablamos aquí de plus trabajo, estamos hablando de plusvalor y estamos hablando de ganancia. ¿Está bien? Por si esto no quedaba claro hasta aquí. Bueno, otro pasaje de Marx muy citado. Así que los pueblos cuya producción todavía se mueve en las formas inferiores del trabajo esclavo, de la corvea, etc., son arrastrados por la producción capitalista y por el mercado mundial, que hace de la venta de sus productos en el exterior su principal interés, los horrores bárbaros de la esclavitud, de la servidumbre, etc., son coronados con el horror civilizado del sobretrabajo. O sea, en el capitalismo tenemos un horror, que es la explotación, que es la succión del trabajo humano, es la transferencia gratuita del trabajo humano de los trabajadores para los capitalistas.
pero es un horror civilizado. Es un horror que parece que no existe. Pero observando lo que ocurre dentro del proceso de producción, es muy evidente que existe. Y eso quedó más evidente que nunca en esta pandemia, que fue un horror también. Pero en la pandemia quedó evidente. Cuando los trabajadores no pudieron trabajar, los capitalistas se quejaron muchísimo. ¿Y por qué? Porque la ganancia de ellos viene del trabajo humano. Entonces, cuando el trabajador fue imposibilitado de trabajar, los capitalistas y sus representantes empezaron a reclamar. Y el debate, que es un debate, disculpen la expresión, es un debate idiota entre preservar la vida humana, preservar la economía, etc., es un debate que revela eso. La ganancia es formada por la explotación del trabajo humano. Y cuando el trabajo humano no compadece al trabajo, no genera ganancia. Punto final. Eso quedó muy claro en esta pandemia. Bueno, para avanzar en el argumento del texto, ¿cómo se forma? ¿Cómo es que se formó históricamente la legislación de la jornada laboral? Marx se está refiriendo aquí específicamente a la legislación inglesa. Se me escapó el año aquí, fue 1858, si no me engaño, que es la ley de las 10 horas. Hasta entonces no existía una reglamentación estatal de la jornada laboral, pero a partir de la resistencia de los trabajadores se observa esa reglamentación. Entonces vean, el punto es, en el capitalismo existe esa avidez por el plustrabajo, esa avidez que no solo es del capitalismo, pero que aquí en el capitalismo es oculta. Esa avidez genera un agotamiento y muerte prematura de la fuerza de trabajo. Eso genera la resistencia de los trabajadores. Entonces, la avidez es, por un lado, el capital exigiendo su derecho por el valor de uso de la fuerza de trabajo, pero por otro lado genera resistencia. No es trivial que coloques a tus hijos de 5, 6, 7 años a trabajar en una mina de carbón. Eso en el siglo XIX en Inglaterra existía. Entonces eso genera resistencia. En aquella época eso era inaceptable. Hoy en día también hay cuestiones que son inaceptables. Recientemente los trabajadores de transportes por aplicaciones de entrega, que son los trabajadores que están siendo más explotados porque son más utilizados ahora durante la pandemia, hicieron huelga de un día en grandes ciudades. O sea, ¿de dónde viene esa resistencia? ¿Por qué la expresión es resistencia? Porque es una respuesta, es una estrategia defensiva contra la avidez por plustrabajo. Bueno, entonces esa resistencia lleva al interés del capital por una jornada normal. Ella lleva esta cuestión para la disputa estatal, para la disputa del Estado, y lleva a la reglamentación de la jornada laboral. En otras palabras, si hoy, ¿qué es lo que Marx está queriendo decir? ¿Y por qué es que este es un argumento tan poderoso a pesar de ser escrito en el siglo XIX? Si hoy las condiciones de trabajo son condiciones de trabajo mejores de lo que eran hace 100 años atrás, 150 años atrás, aunque sean condiciones de trabajo horribles, aunque necesitemos trabajar 44 horas de trabajo, siendo que con 10 horas ya lograríamos sobrevivir tranquilamente, pero si hoy las condiciones ya son mejores, existen derechos laborales, existen frenos a esa avidez por plustrabajo, eso es gracias a la resistencia de los trabajadores, eso es lo que Marx está diciendo. Es la resistencia de los trabajadores intergeneracionalmente a lo largo del tiempo que va acumulando pequeñas victorias que se van sedimentando, por ejemplo, en la reglamentación de la jornada de trabajo,
en el derecho a vacaciones, en fin, esa es otra discusión. Pero lo que Marx está enfatizando aquí es que la lucha de clases tiene un papel defensivo, un papel de resistencia. Muy bien. Entonces, podríamos pensar, bueno, basta para evitar ese escenario, basta que convenzamos a los capitalistas que hagamos una campaña de concientización. Vamos, vean hacia nuestro lado, miren lo que está sucediendo, vamos a utilizar jornadas laborales menos extenuantes y tal. Miren, nos estamos muriendo, nuestros hijos están muriendo. Si nosotros actuáramos negociando la buena voluntad del capital y del capitalista, que es su personificación, o diciendo lo siguiente, debería ese martirio, nuestro martirio, esto es el capital respondiendo, debería este martirio, el martirio de los trabajadores, martirizarnos, el que aumenta nuestro goce, nuestra ganancia. El argumento que está colocando a Marx aquí es lo siguiente. La tortura del sobretrabajo, el horror del sobretrabajo, no depende de la buena o mala voluntad del capitalista individual. No sirve de nada apelar por un capitalista que sea bueno. No es la travesura del capital la que genera la explotación. La libre competencia impone al capitalista individual como leyes eternas, inexorables, las leyes inmanentes de la producción capitalista. O sea, existe una competencia, existen capitalistas compitiendo entre sí, y en la competencia el costo del trabajo es una variable decisiva. ¿Por qué? Si el costo del trabajo es menor, el capitalista logra vender su mercancía por un precio menor. Entonces, si el capitalista utiliza un sobretrabajo degradante física y mentalmente, el otro también lo va a usar, porque si el otro no lo usa, va a ser derrotado por el primero en la competencia y se va a tener que ir. Por lo tanto, la competencia genera una presión social por la explotación. Entonces, la explotación no es resultado de un delirio individual del capitalista, no es resultado de un capitalista sádico. La explotación es una presión social, es una presión que viene de la competencia entre varios capitales y los fuerza a utilizar los procesos que están a su alcance. Y abro un paréntesis aquí, este es un argumento muy importante para entender, por ejemplo, la reforma laboral. La reforma laboral recientemente aprobada en Brasil con Michel Temer es de abaratamiento. El sentido de la reforma laboral era abaratar la fuerza de trabajo para permitir que el capitalista brasileño, y ese fue el argumento de la reforma, pudiera competir con capitalistas de otros lugares, o sea que tuviera más competitividad. Esa era la expresión usada en la reforma laboral por los defensores de ella. Bueno, el capital celebró sus orgías. En cuanto a la clase trabajadora, inicialmente aturdida por el ruido de la producción, recobró en alguna medida sus sentidos, tuvo inicio su resistencia, empezando por la tierra natal de la grande industria, Inglaterra. Muy bien, y aquí para encerrar este capítulo, quería llegar a este pasaje. Un pasaje muy rico en el capítulo de la jornada laboral y muy citada. Yo quería contextualizar un poco este pasaje. Está al final del capítulo de la jornada laboral. El tema es repercusión de la legislación inglesa que reglamentaba la jornada laboral, la ley de las 10 horas, la repercusión sobre otros países. Y allí Marx dice lo siguiente: en los Estados Unidos de América del Norte, todo el movimiento obrero independiente quedó paralizado durante el tiempo en que la esclavitud desfiguró a una parte de la República. El trabajo de piel blanca no puede emanciparse donde el trabajo de piel negra es marcado con hierro.
mas da morte da escravidão, pero de la muerte de la esclavitud brotó inmediatamente una vida nueva y rejuvenecida. El primer fruto de la guerra civil fue el movimiento por la jornada laboral de 8 horas. Ese es un pasaje muy citado de este capítulo. desse capítulo. O que Marx está dizendo aqui? ¿Qué dice Marx aquí? As condições de Las exploração condiciones de explotación de una parte de uma parte da classe trabalhadora de la clase trabajadora afecta a las condiciones de explotación de otra parte de la clase trabajadora. Se Si a gente, se nosotros, si coexisten, mejor diciendo, trabalho si assalariado, coexisten trabajo asalariado y trabajo esclavizado, el trabajo o trabalho assalariado, tiene un límite para sus conquistas. En cuanto exista trabajo esclavizado, el trabajo asalariado no va a lograr conquistas conquistas e efetivar a y sua efectuar su resistência. resistencia. Vejam, Vean, poderia podríamos expandir este argumento de Marx e dizer o seguinte: y decir o lo que siguiente. acontece? As condições Lo que de trabalho, sucede, las isso aqui, condiciones de trabajo, esto Marx está falando do século XIX, Marx está mas como hablando é que a del gente siglo atualiza XIX, esse pero argumento? ¿cómo actualizamos este argumento? Isso aqui é uma interpretação minha. Esta es una interpretación As mía. condições de trabalho Las na condiciones de China, trabajo en China hoje hoy as condições de afectan trabalho las condiciones de trabajo en Europa, las condiciones de trabajo en as Brasil, condições de trabalho las condiciones de trabajo en la India, igualmente. igualmente. Por lo tanto, la lucha de clases no es una lucha de clases trabada únicamente en territorio nacional. La lucha de clases es una lucha de clases llevada a cabo internacionalmente. Es esto lo que el argumento de Marx trae. Es una idea que históricamente se efectuó recientemente. Si pensamos que la reubicación, estoy aquí abriendo un gran paréntesis en el texto, pero para ilustrar el argumento. Si la reubicación industrial desde los años 80, con empresas saliendo de Europa y Estados Unidos yendo hacia el este y sudeste asiático, si este movimiento fue el que generó la globalización, por ejemplo, si ese movimiento fue impulsado por mano de obra barata en aquellos países, es evidente que eso iría a repercutir en los países de origen. Entonces, la resistencia que Marx hablaba anteriormente, esa es una interpretación mía, solo puede ser una resistencia global, internacional. Y es evidente que en cada lucha, y Marx tiene varios pasajes para hablar sobre eso cuando comenta en otros textos de la relación de los trabajadores ingleses, de los trabajadores irlandeses, por ejemplo, lo que ocurre en Irlanda es decisivo para lo que ocurre en Inglaterra. Entonces, este es un fragmento muy fuerte del texto que yo creo que revela y le da un sentido a la explotación, que no es el sentido nacional propiamente. Muy bien. Voy a pasar esto para llegar al capítulo 9. Siguiendo adelante, aquí el capítulo de la tasa y masa del plusvalor es un capítulo corto relativamente, pero tiene unas cuestiones que son muy relevantes para nosotros. La primera es la siguiente. En este capítulo él va a apuntar lo que llama de 3 leyes relativas a la tasa y masa de plusvalor. ¿Cuál es la idea de Marx aquí? Es lo siguiente. Estamos hablando de tasa de plusvalor o tasa de plusvalía. Tasa de plusvalor que vimos en el capítulo 7, que es plusvalor sobre capital variable, o sea, cuánto es que los trabajadores le ceden de plusvalor a los capitalistas que se va a transformar en ganancia. En el capítulo 8 eso fue visto como la relación entre plus trabajo y trabajo necesario, pero tiene la misma idea. Pero eso es una tasa, o sea, es un porcentaje, si me lo permiten decir. Si trabajo 6 horas y otras 6 las transfiero en valor al capitalista,
6 sobre 6 da 1, 100% de tasa de plusvalor. No exemplo do Uber, tá? En el ejemplo del Uber, tal vez podríamos decir que está allí porque se ele- 25%, 25% porque do que si ele trabalha, 25% de lo que él trabaja él lo para transfiere a la o aplicación, aplicativo, você tem uma taxa de mais valor aproximada entonces ali, tienes tá una certo? tasa de Tem vários plusvalor preços que aproximada você allí. precisa Hay fazer, varias mas só para mediaciones ilustrar que a ideia. necesitaríamos De hacer, pero solo 25%. para ilustrar la idea de Trabalha 10 horas, 2 horas e 25%, meia vai trabaja 10 horas, 2 horas y media van al capitalista. Mas veja, isso é uma taxa. Pero Mas vean, pro esa es una capitalista, o que tasa. interessa Pero para lo que al ele capitalista le é interesa quanto de dinheiro ele es vai cuánto receber de no final do dinero va a mês, recibir al no final final da del mes, jornada ou no o al final final do de la contrato. jornada o É al a final del massa de contrato. mais valor o que interessa. Es la masa de A taxa plusvalor de lo que le mais valor é interesa. La indicativo. tasa de plusvalor Mas es o un que ele indicador, vai, pero lo que él va a colocar no bolso no final do mês en é su uma bolsa massa al de final del dinheiro. mes es una masa É de uma massa de dinero. mais valor que se Es una masa de expressa plusvalor que se monetariamente em massa expresa de lucro. monetariamente en masa de Portanto, é isso que ganancia. ele vai pôr no Por lo bolso. tanto, es eso lo que Essa él pondrá en massa su de mais bolso. valor, como é que ela Esa masa de pode chegar plusvalor. nesse valor ¿Cómo es que quantitativo? podemos llegar a É o que ese Marx valor fala na primeira cuantitativo? lei. Es lo A que massa Marx do mais dice en la valor primera ley. produzido La masa de é igual à plusvalor grandeza do producido capital es variável igual a la grandeza del capital multiplicado pela variable, taxa do mais valor. adelantado Ou seja, multiplicada por la tasa de plusvalor. O se a sea, taxa de mais valor é 100%, si la tasa de plusvalor eu es de eu 100% emprego y yo empleo 100 trabalhadores a 100 trabajadores que trabalham que 10 horas cada trabajan enfim, 10 horas a gente cada poderia uno, fazer en fin, aqui podríamos uma hacer conta aquí una cuenta rapidinha, rápida. mas quanto de Pero capital es variável cuánto de eu coloquei, capital quanto eu variable adiantei de puse, salário, cuánto quanto eu adelanté de contratei, salario, vezes a cuánto taxa de mais contraté, valor. Isso dá a veces massa, la dá tasa de quanto que eu plusvalor. Eso da la consigo, masa. quanto Me que da cuánto es que yo logro, capitalista cuánto es que produziu el capitalista de mais produjo valor, de produziu de plusvalor, lucro. E produjo a gente de está supondo ganancia. aqui que Suponiendo aquí que el valor o valor aqui é es, idêntico ao preço. Isso é uma coisa es que vai ser idéntico al discutido no precio. livro 3. Esto es algo Então, que aqui a será massa de mais discutido en el valor libro produzida 3. é quanto Entonces aquí la masa de apropriado plusvalor também es pelo cuánto fue capitalista. apropiado también por el Esse é um capitalista. ponto. E aí aqui é uma transição Bueno, ese es el para os punto. Y capítulos aquí es una seguintes. transición a los A capítulos redução siguientes. no capital La variável reducción en el pode capital ser variable compensada puede por ser acréscimos na compensada taxa de mais valor, por acrécimos en la tendo como tasa de limite plusvalor, absoluto teniendo a como jornada límite média de trabalho. absoluto la jornada laboral promedio. Ou seja, O a sea, massa de mais valor pode la masa de permanecer a mesma plusvalor puede se a permanecer la pessoa misma emprega si la menos persona trabalhadores. emplea Se o menos capitalista trabajadores. emprega menos Si el trabalhadores. capitalista Mas se emplea ele menos emprega menos trabajadores, trabalhadores e pero cada si él emplea trabalhador menos gera uma taxa trabajadores de y mais cada valor maior trabajador para ele, genera a una tasa massa de de mais valor plusvalor para produzida él, la masa de plusvalor producida pode ser a mesma. Então, a puede massa de ser la mais valor, misma. ela Entonces, la existe masa de plusvalor se existe a capital una... variável diminui e Si a el taxa de capital mais valor variable aumenta, disminuye y a la massa tasa de de mais plusvalor valor aumenta, la pode masa de permanecer a plusvalor mesma. puede permanecer igual. A terceira lei, La onde eu tercera queria ley a donde quería llegar, caminhar para encerrar aqui, caminar para encerrar ela fala o aquí, seguinte: dice dada lo a taxa siguiente. de mais valor, Dada la quanto tasa de maior o plusvalor, capital cuanto variável, mayor es el tanto capital maior a variable, massa do mais mayor valor. la masa del Tanto maior plusvalor, a massa do valor e mayor do la mais masa valor del valor produzidos. y del plusvalor Repara, o que producidos. Marx está dizendo aqui? Vean, ¿qué es lo que Se a Marx taxa de está queriendo decir mais-valia, de aquí? mais-valor Si é la de tasa de 100% plusvalor es de e 100% o meu negócio, y mi se eu for negocio, capitalista, eu emprego si soy mais capital capitalista, variável, empleo más capital variable, maior a massa de mais valor mayor es la produzido, masa de plusvalor que logro, porque se a taxa de mais valor porque é la constante. tasa de plusvalor es constante. Mas pensem bem. Pero piensen bien, ¿qué es lo que la ley del valor, la teoría del valor de Marx? Estamos aquí llegando al capítulo 9, entrando al capítulo 10, que es el tema de la clase siguiente. Está diciendo lo siguiente: el capitalista que emplea más trabajadores genera más plusvalor, pero esa ley, eso manteniendo la tasa de plusvalor constante, pero esa ley contradice descaradamente toda la experiencia basada en la apariencia de las relaciones capitalistas. ¿Por qué es que contradice descaradamente? Marx no desarrolla este punto, pero es un punto muy importante para lo que vendrá en el texto. Marx dice lo siguiente: si nosotros observamos la competencia capitalista, es un hecho lo siguiente. Si el sujeto aplicó 100.000 reales en un negocio y el otro aplicó 100.000,
ellos tienden a apropiarse de una tasa de ganancia igual, porque hay una tasa de ganancia promedio y una tasa de ganancia es mayor que la otra. Eso lleva a un aumento en la competencia de capitales en este sector. Entonces hay una tendencia a la ecualización de la tasa de ganancia. Vean, eso no está en el capítulo, pero es una cuestión que quería traer aquí. Pero perciban, la ley que Marx está diciendo es lo siguiente: cuanto más trabajadores tengo, mayor es la masa de plusvalor que produzco. Entonces, sectores o empresas que utilizan más trabajadores que máquinas, por ejemplo, ganan más dinero, ganan más ganancia, se apropian de más ganancia al final. Esa es la contradicción que está puesta aquí. Él dice, cuanto mayor el capital variable, mayor el plusvalor producido, pero eso no queda bien con la realidad, con la apariencia de la realidad. Después podemos desarrollar esto en el debate, si ustedes lo crean pertinente. Entonces hay una contradicción aquí en la propia teoría de él. Él llegó a una contradicción y Marx no pone las contradicciones por debajo del tapete. Él va a resolver esa contradicción, guarden eso. Va a resolverla en los capítulos 8 y 9 del libro 3. Entonces él dice, miren, la economía clásica no logra resolver esta contradicción. Él está hablando básicamente de la teoría ricardiana, y la economía vulgar se apega a la apariencia, y él dice así, bueno, ya que la teoría del valor basada en el trabajo no explica esa apariencia, yo me quedo con otra teoría que es lo que los economistas nombran de teoría de la utilidad. O sea, hay una contradicción y los economistas vulgares tiran esa teoría y se quedan con otra teoría que explica los nexos aparentes. Bueno, este es un debate muy importante, pero no se puede desarrollar aquí. Solo para encaminarnos para concluir. Otra cuestión, de alguna manera ligada con la anterior, es la siguiente. El título de esta diapositiva es una provocación mía, es una reflexión. Marx dice lo siguiente: cierto grado de desarrollo de la producción capitalista impone que el capitalista pueda aplicar todo el tiempo durante el cual él funciona como capitalista, esto es, como capital personificado. Entonces, el capitalista se le es impuesto que aplique todo el tiempo a la apropiación y así al control del trabajo ajeno y a la venta de los productos de ese trabajo. O sea, el capitalista trabaja, no trabaja en la producción del valor, trabaja en la apropiación de ese valor. Él necesita controlar el trabajo ajeno y controlar la venta de los productos para que el plusvalor se transforme en ganancia. Entonces, esa expresión de que el capitalista trabaja no es una expresión de Marx, para dejar claro. Es una reflexión que yo traigo para que nosotros la debatamos. Y una observación que Marx dice de paso, pero que es muy usual en nuestros debates de coyuntura, que yo creo que vale la pena traer, es que Marx diferencia: el trabajador dedica todo su tiempo a la producción y el capitalista dedica todo su tiempo a la apropiación. Pero hay una parte de las personas que son al mismo tiempo trabajadores y capitalistas. Y aquí los enemigos de Marx intentan usar eso como, mira cómo la teoría de Marx tiene hoyos, y dan un ejemplo del vendedor, del sujeto que tiene una tiendita de palomitas. Él tiene los medios de producción y trabaja. Entonces, él es un capitalista que se explota a sí mismo y etcétera. Es una forma que los que intentan destruir la teoría de Marx, realmente desde un campo ideológico, intentan convencer a las personas que Marx tiene errores, es refutado, etcétera. Puede observar, si abren el YouTube, van a ver una porción de videos que tienen Marx, y buena parte de esos videos está basado en esta idea. Tomo el ejemplo del vendedor de palomitas.
En fin, que se quede enfrente de la escuela. Como exemplo de que a teoria do Marx é Como furada. Então ejemplo de Marx que fala, la não, teoría ele de é Marx tiene hoyos. não Y fala do Marx dice, vendedor de no, pipoca, evidentemente, él mas fala es do sujeito que no habla del que ejemplo tem um del vendedor de negócio, palomitas, que pero tem meios habla de del sujeto produção, que mas ao tiene un mesmo negocio, tempo que tiene ele é medios de obrigado a producción, trabalhar pero na al mismo produção, tiempo es porque não obligado a tem trabajar en condições la suficientes producción, de porque no contratar tiene tantos condiciones trabalhadores. suficientes Então, para bom, contratar o Marx tantos chama de trabajadores. pequeno patrão aqui. Entonces, Marx lo llama O de pequeño marxismo patrón aquí. convencionou El chamar de marxismo pequena acordó en burguesia, né? Então, tem llamarlo vários de pequeña conceitos aí burguesía. sobre Hay isso, unos mas conceptos eu sobre queria eso, trazer essa ideia, tá? Porque é uma ideia pero que quería está traer em esta Marx. idea Marx porque fala, es olha, una isso idea que existe, está en Marx. certo? Él dice, mira, eso existe. Embora não seja Aunque no sea o definidor, el certo? Não seja o definidor, sujeito el automático, seja o que dá o sujeto sentido para a automático, nossa no sea el que sociedade, le mas isso da existe. sentido a nuestra E sociedad, sí lateralmente existe. isso. Y lateralmente eso, E para y o para el, capital, y para el ele capital, desenvolveu-se numa él se relação desarrolla coercitiva que en una obriga a relación classe coercitiva trabalhadora a que obliga a executar la mais clase trabalho do que o trabajadora a exigido ejecutar más pelo trabajo que círculo lo estreito de exigido suas por el próprias círculo estrecho necessidades de sus propias vitais. Ou necesidades seja, vitales. O a sea, classe trabalhadora ela não la clase vai trabajadora no va livremente libremente trabalhar, ou seja, a ela vai trabajar. O sea, ella obrigada va ao trabalho, embora não obligada al exista um chicote, trabajo, mas tem um aunque chicote no exista un invisível, que é o látigo. chicote do Hay un látigo mercado. invisible, Se a gente não ese, for que es el trabalhar, a gente látigo não del consegue mercado, que si no sobreviver. vamos a trabajar no E logramos o sobrevivir. capital, Y el reparem essa capital, expressão, como vean esta expresión, produtor da como laboriosidade productor de la alheia e laboriosidad como ajena, produtor como do productor del ímpeto pelo ímpetu por trabalho el alheio, trabajo ajeno, extrator de mais trabalho e explorador extractor da de força plus de trabalho, trabajo y o capital explotador de fuerza excede de em trabajo, energia el capital desmedida e excede eficiência en todos energía os sistemas de desmedida y produção anteriores eficiencia todos baseados los no trabalho sistemas de direto e producción anteriores compulsório. basados en el Veja, trabajo o trabalho directo y direto aqui ele é compulsivo. Vean, el voluntário, trabajo mas é directo um aquí es un voluntário trabajo voluntario, coercitivo ao mesmo pero es tempo, porque se voluntario y nós não formos trabalhar, coercitivo al a gente mismo não tiempo, consegue porque si no vamos a trabajar no logramos sobrevivir. sobreviver. Então o capitalista, ele Entonces el também é um produtor, capitalista también es un mas productor, ele não produz mercadorias, ele pero no produz a produce mercancías, laboriosidade produce alheia. la Essa é uma laboriosidad expressão ajena. Esta es fantástica una para mim, porque expresión daí vem fantástica para essa mí, aquela porque de minha allí indagação viene anterior se o mi capitalista é um trabalhador. indagación anterior Se o de si el trabalhador ele é um trabajo, si el produtor e o capitalista es capitalista é um trabajador. produtor da Si el trabajador es laboriosidade un alheia, productor y el percebam? capitalista es productor de la Na verdade é laboriosidad ajena, perciban, esto aquí en realidad es una uma reflexión reflexão aqui, a gente pensar. para que E aí, para pensemos. encerrar mesmo, agora Y para encerrar definitivamente, ahora essa, definitivamente, esa esa extração de mais esa valor, extracción de ela plusvalor produz uma inversão produce una da inversión relação de la relación sujeito-objeto no processo de sujeto-objeto trabalho. del Ou seja, proceso de no trabajo. processo de O sea, en trabalho, o el proceso trabalhador de trabajo, el ele é o trabajador sujeito es do el processo. Eu sujeto del pego meios de proceso. produção, Yo tomo medios de objetos e producción, produzo algo. objetos y produzco No algo. capitalismo, o processo de En el valorização faz com capitalismo, el que proceso de são os meios de valorización hace produção que que sean utilizem os los medios de trabalhadores. producción los que Não são os utilicen a los trabalhadores trabajadores. que No son los utilizam trabajadores los que como utilizan sujeitos do como processo. O sujetos sujeito del passa a ser os proceso. meios de El sujeto produção. pasa a O ser los trabalhador medios de passa a ser um producción. El apêndice das trabajador pasa a máquinas. É ser uma un expressão do apéndice de las capitalista. máquinas. Esa es una Para ser expresión del sucinto. capítulo E siguiente o de essa la sección inversão siguiente. entre Y sujeito e esa objeto é uma inversión entre inversão sujeto y peculiar e objeto es característica una da inversión produção peculiar y capitalista. característica de Essa la inversão producción que é capitalista. característico do Es esa capitalismo inversión e la que que es se característica reflete del na consciência capitalismo dos y que se cérebros refleja en la capitalistas. Ou conciencia del seja, cerebro de a los capitalistas. subjetividade O sea, burguesa la é subjetividad moldada por burguesa essa es inversão moldada por esa sujeito-objeto. inversión O sujeto-objeto. sujeito, na verdade, que é El o trabalhador, sujeto, que que é o en ser humano, realidad es passa a el ser comandado trabajador, que es pelo el ser objeto. humano, pasa a ser comandado E por como el é o objeto. objeto que Y como es parece el objeto comandar el que o ser parece comandar humano, al ser humano, os capitalistas começam los a capitalistas acreditar empiezan a que os creer que objetos los passam a ter vida objetos própria. pasan a E os tener objetos vida passam a propia. gerar Y los rendimentos. objetos empiezan a E então generar ele passa a ingresos. acreditar que o lucro Entonces pasa a creer que la vem do ganancia fato dele ter viene del hecho máquinas. de que él tenga Mas na verdade máquinas. o que Marx está mostrando Pero aqui en que não realidad vem lo do que Marx fato está do mostrando capitalista es ter que la ganancia máquinas. no viene del O hecho de lucro que vem el do fato do capitalista tenga capitalista máquinas. explorar La ganancia trabalhadores viene del que hecho de que el utilizam as capitalista máquinas, explota a que são de trabajadores que propriedade utilizan las privada máquinas, que do son de propiedad capitalista. privada del capitalista. Hoje tinha uma notícia falando Hoy había una noticia hablando sobre o preço dos alimentos, alguma sobre coisa los assim. precios de los Ah, os alimentos, alimentos algo así. ficaram Los alimentos estuvieron malucos,
locos, alimentos que aumentaron el precio en tanto por ciento, etc. Parece que son los alimentos los que escogieron aumentar el precio. ¿Perciben cómo esa subjetividad burguesa es incorporada en la subjetividad que más circula socialmente, en los medios, en fin, economistas, etcétera? Entonces, esta es una cuestión importante que Marx, en definitiva, y finalmente, muchas gracias. Disculpen si me extendí en el tiempo. Dejo aquí mi correo, mi cuenta en la red social Twitter, que es donde yo interactúo para intercambiar ideas sobre la exposición. Voy a cerrar aquí la presentación. Gracias. Estoy a las órdenes para que sigamos conversando. Leonardo, muchas gracias. Felicidades por la exposición brillante, didáctica, muy clara. En fin, pienso que nuestros militantes, compañeros y compañeras, en fin, todos los que nos ven por aquí, fueron premiados con tu exposición.